Estamos de vuelta a 8 horas 35 minutos. Seguimos en Informativo Regional, transmitiendo por Radio Web La Cortada, por la red de medios del oeste. Estábamos escuchando a Científicos del Palo haciendo la Revolución de Mayo. Y justamente en este día, la Revolución de Mayo, qué mejor que adentrarnos en alguno de los hondos capítulos que tiene la Revolución. Empezando por sus protagonistas, en realidad por un protagonista en particular que me he tomado la libertad de profundizar, porque hay algunos que medio como que ya son los Avengers de la Revolución de Mayo, sí, que los tenés a mano, ¿no? Decís, bueno, Saavedra, Paso, el chiste de Jaimito ese de nombrarme un miembro de la primera junta, Paso. Bueno. Eso es lo que le legó la eternidad a Paso, un chiste de Jaimito. Tenés también Mariano Moreno, ¿no? Manuel Belgrano, ¿no? Alguien que fue el ombudsman de la historia, ¿no? Porque hizo de todo. Pero hay algunos personajes que quedan medio así como en la periferia de la historia. Y he elegido uno en particular, ¿no? Que siempre de pequeño me llamó la atención. Usted, no sé si sabían, ¿no? Pero durante la Revolución de Mayo hubo personas que evidentemente nacieron en Buenos Aires, por ejemplo. El caso peculiar de Saavedra, que es boliviano, porque nació en Potosí. Pero hubo españoles en la conformación de esa primera junta. Dos en particular: Domingo Mateu y de quien vamos a hablar el día de hoy, que es Juan Larrea. ¿Sí? No es el conductor, no es el periodista. Estamos hablando de el último hombre de Mayo. El último, el más joven de la primera junta, de esa primera experiencia revolucionaria de Mayo. Juan Larrea nació en Mataró, en Cataluña. Esto ya es una apuesta interesante, ¿no? Para hablar de la composición psicológica, un tanto espiritual también de este muchacho. Juan Larrea, que tras la muerte de su padre en 1793 se establece en el Río de la Plata para dedicarse al comercio de cueros, de vino y de azúcar. Era comerciante que en corto tiempo llegó a reunir una importante fortuna, y acá empiezan los primeros controversias de la historia, porque hay dos líneas históricas, algunas que te dicen que Larrea hizo su fortuna a base de hechos ilícitos, llámese contrabando, ¿sí? Claroscuros que los van a acompañar durante toda su vida, porque a ver, contextualicemos. Virreinato del Río de la Plata, gobierno absolutista español, ¿no? Ley de monopolio, solamente podés comerciar con España, claro. ¿Sí? Es lineal, es claro. ¿No? Bueno, una de las agendas de la revolución, ¿no? Todo esto te lo cuentan después muy lineal, ¿no? La villiquenización de la historia te cuenta como que fue todo un proceso positivista, ¿no? Lineal, ameno, qué sé yo. Había intereses, ¿sí? Uno de los intereses era el comercio, ¿sí? El comercio, y en eso se está. Bueno, ¿cómo hicieron su fortuna? Justamente contrabandeando, ¿sí? O sea, esquivándole al monopolio español. Claro. Bueno, así se hizo de un nombre, de un renombre, Juan Larrea, quien también después abrazó estas ideas de libertad de comercio, ¿no? De libre comercio, algo que después sería un punto bastante interesante y discutido a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Sigue su camino Larrea y se junta con Martín de Álzaga. Martín de Álzaga, también comerciante español. La definición de Martín de Álzaga es un manija. El tipo era un manija, al estilo Mariano Moreno. ¿Sí? Era línea jacobina, ¿sí? Guillotinemos al rey, ¿no? Toda esa cosa que venía de Francia, y que lo toma. Durante las invasiones inglesas, Larrea, junto con Álzaga, entre otras cosas, crean el Regimiento de Voluntarios de Cataluña, ¿sí?
en 1806. A todo esto ya Larrea empieza a ejercer como síndico del Consulado de Comercio de Buenos Aires. ¿Cómo terminan las invasiones inglesas? Bueno, las colonias revientan a los ingleses y ahí también empiezan los primeros estertores de la Revolución de Mayo, porque empiezan a decir, che, los corrimos a los ingleses y sin ayuda de los españoles. ¿No nos da para hacer gobierno? Son preguntas que te empezás a hacer, ¿no? Cuando ves que te la bancás solo. Bueno, pero antes de eso hay otro capítulo interesante y hostil en la historia de Larrea, porque después de las invasiones inglesas, Liniers y Álzaga eran los héroes de las invasiones inglesas, eran como los de vuelta los Avengers de las invasiones. De hecho, recordarán, Santiago de Liniers es designado como virrey del río de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o del virreinato del Río de la Plata, sí. Pero es un virrey popular, que es casi proclamado virrey, pero por el pueblo, ¿no? Y acá empiezan los problemas, porque Liniers y Álzaga, ambos por igual considerados como héroes, empiezan a enfrentarse. Yo sostengo la teoría de que la mayoría de los enfrentamientos políticos son de índole espiritual, personal, o sea, no es que querían cosas distintas. A Álzaga lo que le daba paja es no ser Liniers, claro, para decirlo de alguna forma. La cosa se le empieza a venir negra a Liniers, porque además de que pareciera que no hizo una buena administración, Liniers, recordarán, ¿qué origen tenía? ¿El español? No, era francés. Francés, ahí está, mira. Y en 1808 una persona llamada Napoleón Bonaparte invade España. Entonces, si suman las piezas, vos tenés un gobierno invasor en España, ¿no? En la metrópoli colonialista, ¿no? Por los franceses, un virrey español, ¿sí? Un virrey de origen francés gobernando una colonia española, y mal le sal, porque obviamente Álzaga se planta en eso para decir que Liniers es un enviado de Napoleón para querer quedarse con el virreinato, cosas así, y le quiere hacer un golpe de estado. Álzaga con Larrea a Liniers. ¿Cómo sale esto? Mal, ¿sí? Larrea es destituido de su cargo de síndico de comercio y es desterrado, ¿sí? Le dura poco el destierro, porque al toque es la Revolución de Mayo, y Álzaga, que si bien no estaba tan a favor de la revolución, tiene algo de poder, logra rosquear y logra meter 3 personas, ¿sí? Y me escucharon bien, sí, rosquea. Desde la rosca existe de tiempos memorables, ¿sí? A los fines, para explicarlo en términos científicos, se llama vieja que la mierda la rosca, de tiempos prebíblicos, más o menos. Logra rosquear y meter 3 personas, ¿sí? De su grupo, de su orga, Álzaga. Entran Domingo Mateu, entran Juan Larrea y un tal Mariano Moreno. Y acá viene, por eso digo, ¿no? La particularidad de que los únicos 2 españoles, Mateu y Larrea, hayan sido de origen catalán. Hay una cierta similitud espiritual entre Cataluña y en ese entonces Buenos Aires, ¿sí? Ambos se quieren sacar de encima España, ¿sí? Cataluña todavía tiene esa tradición, todavía de tiempos que la mantiene hasta hoy. Ya de bebé se querían sacar a España de encima. Cataluña, que tiene un puerto también, con lo cual había similitud entre el espíritu, ¿no? de estos, ¿no? De estos comerciantes, ¿no? Muchos de los que querían sacarse de encima España era para hacer el comercio y para también, hay que decirlo de forma legítima, enriquecerse, ¿sí? Realizarse individualmente en el marco del liberalismo, que era como la ideología o el sistema de valores disruptivo, que rompía el orden establecido, ¿sí? De esa época, ¿sí?
para que no crean que el liberalismo lo inventó Milei. Claro, ¿sí? no es que viene de ahora, hace un mes. Claro, ¿Sí? totalmente. Cuestión, se da, se hace, se forma el primer gobierno patrio, se forma la primera junta y como bien saben, Larrea junto con Domingo Mateu entran como vocales. Mariano Moreno, de vuelta, jacobino, línea dura, venimos de guillotinar, de cargarnos un rey en Francia, entra como secretario de gobierno junto a Juan José Paso y empieza a tener los primeros roces, esto ya es más bien sabido en la historia, con Cornelio Saavedra. ¿Sí? Pero se institucionaliza de facto la primera grieta de la Argentina, que son los saavedristas contra los morenistas. Como sabemos, Moreno muere en un misterioso viaje a ultramar, muere en el medio del mar. Claro. Misterio. ¿Qué pasa acá? Se origina en 1811, en abril, la revolución de los orilleros. Para resumírselas, Saavedra, con Moreno ya muerto, expulsa a todos la línea morenista, expulsa a todos los que la apoyaban, depone a Larrea y lo destierra a San Juan. ¿Sí? Datito de la historia, Larrea, como dije, es una figura, si bien no tan observada por la historia, es una figura discutida porque se le achaca haber sido protagonista de hechos ilícitos, como por ejemplo, mediante un oficio reservadísimo, adquirir de Estados Unidos 20.000 fusiles a razón de 1 onza de plata por arma, un precio excesivo, ¿no? Para esa época, el encargado de este negocio era su socio, William Porter White, ¿sí? Marino de origen norteamericano. Acá las versiones difieren. Algunos dicen que tanto White como Larrea sabían lo que estaban haciendo, eran socios en este negociado espurio, y otros dicen que White fue una suerte de Sergio Joclender de Larrea, como que se abusó de su confianza, claro, digamos, ¿no? Claro. De cualquier manera, vos decías, bueno, en esa época, bueno, ¿quién capaz de decir? Era el famoso si pasa pasa, ¿viste? Bueno, si la hacemos, ¿quién nos va a decir algo? Total, nadie sabe de economía. Bueno, resulta que había alguien que sabía y bastante, que fue otro innovador de la época, que era un tal Juan José Paso, que también venía de la misma línea de Larrea, comerciante, claro, había sido ministro de Hacienda, y se opone, está diciendo, che, no me están dando, como no me están dando los números, ¿no? Claro. Medio como que es el primer sobreprecio de la historia. Claro, claro. Sin embargo, dicho contrato fue aprobado, ¿no? Lo cual llegó, lo cual llevó a seguir, como se dice, agrandando este mito de del espurio Larrea, por así decirlo. Sin embargo, tuvo hechos interesantes y memorables Larrea, porque bueno, después de eso, después de que pasa el tiempo, vuelve a incorporarse a la política. Larrea integra por Córdoba el Congreso de Diputados, llamado la Asamblea del año 13, que fue convocado por el segundo triunvirato, ¿sí? El que le sucedió, ¿no? al primero. Bueno, datito de color, el segundo triunvirato surge a raíz de que San Martín, que ya estaba en el territorio, forma la logia Lautaro, esta historia más o menos conocida, y da un golpe de estado. ¿Sí? San Martín da un golpe de estado, ¿sí? No es que cayó, dijo, soy San Martín, aguante todo. Tuvo que deponer al otro triunvirato, formar y se forma el órgano legislativo, que sería la Asamblea del año 13, que no voy a andar mucho, pero como saben, ¿no? Abole la esclavitud, ¿cómo se dice? Suprime los títulos de nobleza. Y en el caso particular de la labor particular de Larrea, sanciona una ley de aduanas en donde él le decreta que aquellos que quieran traer máquinas, libros, imprentas y artículos de guerra no pagan impuestos. ¿Sí? Claro. Con lo cual, lineal el tipo. O sea, en ese sentido es lo más liberal
que se puede, y era más o menos la línea que tenían los revolucionarios. Sigue, llega a ser ministro de Hacienda, puesto por el entonces director Posadas, ¿sí? Y acá creo que es el capítulo más dorado de la historia de la REA, porque junto a Guillermo Brown crean la primera escuadra naval patria, que revienta a los españoles en Montevideo, ¿sí? Pero eso la formó, y quiero decir, cuando digo que la formó con Brown, es que la REA puso plata, ¿sí? Moraleja, sin plata no hay política, sin plata no hay nada, ¿sí? Así que si se van a dedicar a la política, ¿sí? No sean timoratos, no sean arrastrados, no sean parásitos, y estén preparados, porque esta persona, la REA, así como fue más adelante ya lo van a saber, no le fue tan bien en cuestiones judiciales. Sí. Lo cierto es que el tipo se gastó toda su fortuna en formar la escuadra naval, en parte porque se la gastó, y en parte porque White lo siguió cagando. El muchacho, ¿no? El Jocklander de la época, ¿sí? Qué momento pesado, ¿no? Qué momento pesado, digo, más allá de sí. Uno cree cuando habla de la época. Sí, es que en realidad cuando vos decías, bueno, sí, vamos a hacer la escuadra naval, y bueno, alguien tiene que ponerla, claro, ¿sí? No es que le pido un fondo, no es que voy al Estado y le pido, no, vos sos el Estado, claro. Vos sos el presupuesto sos vos, ¿no? Claro. Bueno, seguimos, 1815, cae el gobierno del director Alvear, que era miembro de la logia Lautaro, ¿sí? Que lo bancaba, entre otros, a la REA, cae, y la REA es procesado por cargos de excesión en la administración pública, ¿sí? Lo condenan la REA debió expatriarse, debió irse, y le secuestraron bienes por 82.000 pesos que le debía a la aduana, ¿sí? Este fue el primer juicio por malversación de fondos contra el Estado en el que sus participantes fueron condenados por un tribunal popular. De paso sentó precedentes, ¿no? Siguió la vida de la REA, se establece en Montevideo para pasar después a Burdeos, a Francia. Ahí el entonces director Juan Martín de Pueyrredón, ladero de San Martín rosquea para que quede a Pueyrredón, que es el que le financia la campaña de los Andes, ¿no? Del cruce de los Andes. Pueyrredón en Francia lo nombra cónsul de las Provincias Unidas. Dato no menor, el reconocimiento de la independencia argentina en Francia mucho tuvo que ver con la gestión que hizo la REA. Porque no es que solamente me declaré y ya está. No, tenés que buscar apoyo afuera, ¿no? Para poder, digamos, para que haya una convención, claro, que frente al mundo puedas decir, che, somos independientes. Ese laburo diplomático lo llevó adelante la REA, mientras que junto con su hermano Ramón, de vuelta en Buenos Aires, se puso una empresa de navíos, ¿no? Y se dedicó a lo que él hacía, que era el comercio. Claro. Sigue su carrera diplomática porque es ratificado en su cargo por el gobernador Manuel Dorrego. ¿Cuál es la debacle, ¿no? O el final de la REA cuando se cruza con Juan Manuel de Rosas? Que según decían, el restaurador no lo tenía muy en estima a la REA. De hecho, uno podría pensar que le molestaba de la REA su inclinación liberal, librecambista, ¿no? A una persona que, recordemos, no tuvo empacho en bombardear, en poner cadenas alrededor del Río de la Plata, ese acto que hoy conocemos y recordamos como la vuelta obligado, el Día de la Soberanía Nacional, ¿sí? ¿No? Una persona que decía que es una contienda de una discusión de fondo, es decir, el libre comercio o el proteccionismo, de vuelta, ¿sí? Y eso lo tuvimos en el seno de nuestra patria. Bueno, Rosas, como bien saben, el gran profundizador,
fiel a su estilo, obliga a dimitir a Larrea de su puesto consular y cargó a su empresa naval con multas e impuestos. ¿Sí? Y acá viene la debacle de Larrea, porque caído en desgracia Larrea, se endeuda hasta la verija. Abatido por esta situación, toma la drástica decisión de quitarse la vida, atención, un 20 de junio de 1847, 27 años después de la muerte de su compañero vocal Manuel Belgrano. ¿Sí? Los testimonios difieren, algunos dicen que se dispara, otros dicen que se degüella a sí mismo. Lo cierto es que ese día, 20 de junio del 47, se apagaba la vida de el vocal más joven de la Revolución de Mayo, ¿sí? Y el último en morir, ¿sí? Así que esta es, como decíamos, la historia de una persona que la historia no lo tiene, valga la redundancia, muy tenido en cuenta, porque otros se llevaron las luces de la historia. Estamos hablando de la persona que junto a Brown creó la hoy Armada Argentina, ¿sí? Hablamos de Juan Larrea, el último hombre de Mayo. RMO, Red de Medios del Oeste. Red de Medios del